Aleluya. Luego vamos a hacer una oración como lo hicimos al comienzo por las familias, por las peticiones, las necesidades que pueda haber en nuestras vidas. Pero antes vamos a compartir una palabra de Dios. Amén. Y en esta noche quiero comenzar esta reflexión de la palabra de Dios haciéndonos una pregunta. Porque esa pregunta encierra la situación de muchos en este tiempo que no la están pasando tan bien. Esta pregunta es muy simple. Esta pregunta dice, ¿tendremos otra oportunidad? Esa es la pregunta, el título del mensaje. ¿Tendremos otra oportunidad? Y quiero decirle que la respuesta que cada uno de nosotros le demos a esta pregunta va a determinar o determina qué clase de vida estamos llevando. Si vos pensás que no tenés oportunidad, seguramente puedo describir tu vida en una palabra. Y puedo decirte que esa palabra es frustración. Porque si vos pensás que no tenés oportunidad, ¿para qué seguir luchando? ¿Para qué seguir peleándola cada día? ¿Para qué seguir trabajando? ¿Para qué seguir esforzándonos? Si yo creo que no tengo más oportunidad, nada tiene sentido en esta vida. Pero, si yo creo que la respuesta a esta pregunta de si tendremos otra oportunidad es una respuesta positiva, quiero decirte que el asunto cambia. Amén. El asunto es totalmente distinto. Y esto quiero que lo podamos aplicar en cada área de nuestra vida. Quiero para esto leer un pasaje en la Escritura, en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 11. Dice la palabra del Señor, aquellos que no tienen su Biblia pueden seguirlo aquí en la pantalla, la lectura. Dice así la palabra del Señor. Y aquí está hablando de Pedro, el apóstol. Dice, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces. ¿Cuántas veces? 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Uno de los problemas que vemos en estos tiempos en las personas es la idea de la singular oportunidad o la única oportunidad. Hemos escuchado por allí tal vez decir que en esta vida tenemos una sola oportunidad, que si nosotros desperdiciamos y si nosotros no aprovechamos esa única oportunidad que tenemos, estamos condenados, como bien lo decía hace unos momentos, a la frustración. O sea, por alguna ilógica razón nos han enseñado y muchos han creído que en todo siempre van a tener una sola oportunidad. Y es como decía hace unos momentos, es por eso que hay mucha gente que fracasa en un negocio y piensa que se acabó todo. Otros tal vez que se separan y piensan que se van a quedar solos toda la vida. Otros, no sé, pierden una casa y se suicidan. Otros se quedan sin trabajo y se deprimen porque piensan, ¿no es cierto?, que nunca más van a conseguir un trabajo. Y esto es así porque hay una idea de que solo vas a tener una sola oportunidad para hacer algo. Es cierto que hay oportunidades de oro en nuestra vida, podríamos decir. Hay oportunidades que son exclusivas, que tal vez hay grandes oportunidades que nos van a tocar 1, 2 o 3 veces en la vida o una sola, pero no significa que no tengamos muchas más oportunidades. Si esto no fuera así,
Por eso quiero traer, digamos, algo positivo, algo que te inspire, algo que te aliente, algo que te anime. Y quiero decirte en esta noche que el Señor, en el cual vos creés, el Dios al cual has venido a buscar en esta noche, es el Dios de las múltiples oportunidades. Amén. Nuestro Dios es el Dios de las muchas oportunidades para nuestra vida. Miren, si esto no fuera así, ninguno de nosotros estaríamos en este lugar. Amén. ¿Cuántas veces le dijiste al Señor que le ibas a servir? ¿O cuántas veces le dijiste a Dios o le prometiste algo y luego no lo hiciste? ¿Cuántas veces creíste y dijiste, ahora sí, y luego no lo pudiste lograr? Te das cuenta que te quedaste en medio del camino. O sea, pensando en esto, entonces nos damos cuenta de que si hoy estamos aquí, habiendo cometido muchos errores, es porque Dios nos ha dado una nueva oportunidad. Amén. ¿Y cómo se han sentido ustedes cuando les han dado una nueva oportunidad? Bueno, no me digan, pero piénsenlo. Feliz, muy bien. Creo que esa palabra encierra todo. O sea, nosotros en distintas situaciones, si nos dan en el trabajo, por ejemplo, la oportunidad de crecer y de avanzar, qué bueno, cómo nos sentimos contentos. Si nosotros tenemos la posibilidad de progresar y de cambiar, no sé, cosas pequeñas, ¿no? Pero ¿cuántas oportunidades vamos teniendo nosotros en la vida de tal manera que podemos ir experimentando, ¿sí?, esa sensación de plenitud en la medida que vamos aprovechando todas las oportunidades que se van presentando en nuestra vida? Así que si fracasaste en el negocio, tenés que intentarlo de nuevo. Si fracasaste en el amor, porque hay gente que dice, no, yo ya fracasé una vez, tuve una mala experiencia, nunca más. Y encima, a ver si tiro esto, que está tan lindo que está, ¿no? Está hermoso. Pero algunos dicen, fracasé en el amor, listo, nunca más. ¿Qué dicen algunas mujeres por ahí? Los hombres son todos iguales, así que no los quiero más. No quiero saber nada. Entonces, no es así. Dios nos está en este tiempo hablando y diciéndonos que en la vida nosotros vamos a tener nuevas oportunidades. Y es por eso que tenemos que intentarlo, tenemos que levantarnos. Muchos han fracasado en su vida espiritual, muchos han fracasado en su servicio a Dios, se han propuesto algunas metas, algunos objetivos y luego no lo pudieron alcanzar. Pero quiero decirte en esta noche que el Señor te va a dar otra oportunidad hasta que llegues al cumplimiento del propósito en tu vida. Entonces nuestro Dios, lo digo una vez más, nuestro Dios es un Dios de múltiples oportunidades. El hombre te dice, fracasaste, ya está listo, no tenés más oportunidades. Ningún hombre en cualquier área de la vida ha llegado al éxito de un solo viaje, podríamos decir. ¿Sí? Generalmente se trata de altas y de bajas, se trata de fracasos, de logros. Eso lo podemos ver en la vida de los deportistas, en la vida de los empresarios, en la vida de aquellos que nos hemos propuesto servir a Dios. O sea, en todas las áreas, nadie llegó al éxito de un viaje, sino que se llega al éxito a través de caernos y de levantarnos, de caernos y de levantarnos. Dice en el libro de Proverbios, 7 veces caerá el justo y se levantará. El problema no es caerse. El problema no es caerse, porque si vos te caes y te levantás, podés continuar. El problema es si vos te caes y te quedás tirado y no te volvés a levantar. Ese, entonces, es el problema. La realidad es que nuestro Dios no es un Dios de una sola oportunidad, sino de muchas oportunidades. Amén. Miren, por eso decía, tenemos que cambiar nuestra estructura mental, nuestra manera de pensar.
Porque si no cambiamos nuestra manera de pensar, muchos pensamos, no, yo ya perdí la oportunidad. Ya se me pasó el tren. Miren, para aquellos que tienen dificultades en el amor, no sé por qué hago énfasis en este punto, pero aquellos que tienen dificultad en el amor, mi suegro se puso de novio a los 79 y a los 80 se casó. Así que todavía, algunos se están riendo por ahí, todavía tienen esperanza. Y la novia le dijo, no, vos en tu casa y yo en mi casa. Cuando nos casemos, vení, nos ponemos juntos. Así que se tuvo que casar a los 80. ¿Hoy cuánto tiene Adri? ¿89? No. 90. Cumplió los 90 acá. Hace 10 años que está casado el tipo. 90 años. O sea que yo creo que nosotros, hermanos, tenemos que pensar en las oportunidades que en nuestra vida se van presentando, ¿sí? Así que el diablo te va a hacer creer que si fallas una sola vez, estás descalificado. Y esto es una mentira. Amén. En el texto que nosotros recién acabamos de leer, vemos que el Señor hizo descender el lienzo y Pedro no se daba cuenta que el Señor le estaba queriendo enseñar. Pedro no se daba cuenta que detrás de todo lo que él estaba recibiendo había una enseñanza para su vida. A tal punto que dice que ese lienzo fue una vez desplegado, 2 veces, 3 veces. O sea, hubo varias oportunidades. El Señor lo va a hacer las veces que sean necesarias. Amén. Para que vos puedas triunfar, para que vos puedas salir adelante, para que vos puedas hacer su voluntad. Hermanos, Él lo va a hacer otra vez. ¿Cuántos creen que el Señor lo puede hacer otra vez? Si vos no lo crees, y bueno, así te vas a quedar. O sea, el Señor no se rinde. Pedro fue un hombre que aprendió esta lección a través de varias situaciones que le tocó experimentar en su vida. Cuando nosotros miramos allí en el Evangelio según San Mateo, nos dice la palabra del Señor que en un momento Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Qué experiencia maravillosa, ¿no? Fue el único hombre que caminó sobre las aguas. Pero dice ahí mismo la Escritura que él al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces y dijo, Señor, sálvame. Y dice que al instante Jesús le extendió su mano y lo levantó. En otras palabras, nos damos cuenta de que el Señor le estaba dando otra oportunidad a Pedro. Otros, tal vez en vez de levantarlo a Pedro allí cuando se estaba hundiendo, se iba a ahogar, otros hubiesen dicho que se quede ahí, déjalo, es un incrédulo. Así reacciona mucha gente, ¿no? Pero vemos en otro pasaje también en el Evangelio de Marcos, cuando Jesús fue arrestado, dice que Pedro le seguía de lejos y en una oportunidad, o sea, Jesús lo había anunciado que Pedro lo iba a negar, él dijo que no, pero mientras lo estaba siguiendo, de pronto él tuvo ese encuentro con las personas en las cuales negó 3 veces a Jesús. Y dice la Escritura que luego de que Pedro negó 3 veces a Jesús, se puso a llorar amargamente. Pero fíjense lo interesante de esto. Cuando Jesús resucita, lo primero que dice Jesús cuando Él resucita es vayan y díganle a Pedro que yo resucité. O sea, Jesús tenía algo con Pedro. Pedro venía de equivocarse una vez, de equivocarse otra, pero Jesús tenía algo con Pedro. Y cuando vemos en el Evangelio de Juan que el Señor lo llama a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Dice que por 3 veces le pregunta si le amaba, pensando justamente en las 3 veces que Pedro le había negado. O sea, ¿por qué el Señor hace esto? El Señor hace esto porque es el Dios de las múltiples oportunidades.
En Lucas 22, si podemos poner ese pasaje, Lucas 22, versículo 31 y 32, allí tenemos que Jesús le dice a Simón, vamos a leerlo, dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Fíjense qué interesante, qué es lo que nos enseña este pasaje. Jesús es muy distinto a lo que la gente hace. O sea, vos fallaste y la gente te hace la cruz. Vos le fallaste a alguien, una cruz. Te etiquetan para todo el viaje. Sí, ya la gente te va a mirar de acuerdo a esa equivocación, a ese error que vos tuviste en la vida, a ese desliz, el nombre que vos quieras ponerle. La gente te va a etiquetar con eso. Porque la gente no te da oportunidades. Ahora, antes de que Pedro cayera, vemos que el Señor ya le tenía otra oportunidad. Es lo que decía el versículo 32. Dice: he rogado que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma tus... Ya el Señor le había dicho lo que iba a hacer. Él sabía que iba a caer, que iba a pasar un proceso de pruebas, de lucha, pero tenía una tarea, tenía una misión. Ya Jesús estaba mucho más allá pensando en las nuevas oportunidades que tenía para Pedro. A Samuel el Señor lo llamó una y otra vez, por 3 veces. Lo llamó la primera vez. Uno podría decir, Elí le podría haber dicho: Samuel, tenés que estar muy atento porque Dios te llama una sola vez. Y si vos no alcanzás a identificar la voz de Dios, te vas a perder esa oportunidad del llamado de Dios y no vas a poder servirle. Entonces allí estaba Samuel, dice que escuchó una voz: Samuel, Samuel. Y fue Samuel y le dijo: Elí, ¿tú me estás llamando? No. Así por 2 veces, 3 veces. Hasta que se dio cuenta que era el Señor el que lo estaba llamando. Así hace con todos nosotros. ¿Cuántas veces va el Señor a llamar a tu familia? Miren, quiero decirles algo: cuantas veces sean necesarias. Amén. Bueno, puede decir: yo ya se perdió la oportunidad. En mi familia son todos cabezones, ninguno cree, ninguno entiende nada. Ya está, ya les pasó el tren a ellos también. No. Hay una oportunidad, Dios los va a seguir llamando, Dios va a intentar llamarlos hasta todas las veces que sean necesarias. En Génesis capítulo 35, versículo 9, aquí tenemos a Jacob. Fíjense qué interesante, cómo también a través de la vida de Jacob nosotros aprendemos. Génesis 35, 9. Apareció como, apareció otra vez. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. O sea, esto fue después de que Jacob traicionara a su padre, de que engañara a su hermano Esaú y que también hiciera unos negocios no tan buenos con su suegro Labán. Después de esos errores, de esas equivocaciones, dice que Dios se apareció otra vez. Algunos piensan: no, ya, ¿qué Dios me va a hablar a mí? No creo que Dios me hable, que Dios me perdone, si con las cosas que yo he hecho. Así dice mucha gente, ¿no? O sea, no creo que Dios me perdone. Pero es interesante que Dios volvió a bendecirlo a Jacob. ¿A quién no le gusta este mensaje? Miren, este mensaje que estoy hablando de las nuevas oportunidades, no le gusta a aquellas personas que son demasiado santos para cometer un error. Porque vieron que hay gente que parece que nunca se equivoca. ¿Conocen gente así? Hay gente que se creen que son, no sé, son súper espirituales, que no se equivocan, que no cometen errores, que no hacen nada malo. Pero quiero decirte una cosa: tus errores no van a detener la misericordia de Dios. Amén.
Permítanme mencionar varios ejemplos rápidamente de algunos personajes que experimentaron la misericordia de Dios y tuvieron una nueva oportunidad. Moisés, cuando recibió el llamado de Dios a los 40 años, él entendió que Dios lo estaba llamando y él haciendo alarde, ¿no es cierto?, mostrando ese llamado de Dios, estaba caminando y ve un día que un egipcio estaba maltratando a un hebreo, a uno de sus hermanos. Entonces interviene Moisés y resulta que termina asesinando a ese egipcio. ¿Qué ocurrió? Moisés tuvo que huir de Egipto y se fue al desierto, 40 años en el desierto. Lo interesante de esto es que Dios le da otra oportunidad a Moisés. Y a los 80 años, luego de 40 años, Moisés recibe una nueva comisión para ir a libertar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Podemos pensar en Elías, un profeta tremendo de Dios. Elías, un profeta que en un momento de crisis, de depresión, de tristeza, de angustia, se mete adentro de una cueva. Pero dice la Escritura que Dios va hasta ese lugar y lo llama y le dice: Elías, sal de la cueva porque tengo una comisión, tengo un trabajo para vos. O sea, Dios dándole una nueva oportunidad a Elías. Ni que hablar de Jonás. Todos conocemos la historia de Jonás cuando él desobedece y se lo traga a un pez. Pero este pez resulta que lo lleva y lo vomita allí en la orilla, en la arena, a la nación a la cual él tenía que ir a predicar el mensaje de Dios. O sea, a pesar de su desobediencia, Dios le dio una oportunidad. Podemos pensar en Sansón. Sansón también fue uno que jugó al principio, se puso a coquetear con una mujer llamada Dalila. Él le revela el secreto de su fuerza. Allí Sansón pierde su consagración. Pero ¿saben una cosa? Dios le dio otra oportunidad. ¿Cómo lo sabemos? Dice la historia de Sansón. Léanlo. Y es interesante. Estando Sansón allí en la prisión de los filisteos, dice que el pelo le volvió a crecer. Bueno, algunos no tenemos esa posibilidad, ¿no? Pero a Sansón le volvió a crecer el pelo. O sea, Dios le dio otra oportunidad. Amén, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Estoy señalando todos estos ejemplos para que nos demos cuenta de que tenemos otra oportunidad. Ni que hablar también del hijo pródigo. ¿Quién hubiese sido, qué hubiese sido de él si no hubiese creído en las nuevas oportunidades? Allí cuando este joven malgastó todos sus bienes, todo su dinero, sus riquezas y estaba en lo más bajo, dice que él allí, volviendo en sí, reconoció todo lo que había hecho y que si él volvía a su padre, iba a salir de esa situación, de ese estado de postración. Pero para esto había algo que él sabía, que su padre le iba a dar una nueva oportunidad. ¿Acaso no pecó este joven? ¿Acaso no cometió errores? Claro que sí, pero Dios le dio otra oportunidad. O sea, nosotros tenemos que dejar de pensar como el hijo mayor. Ese hijo mayor que en vez de alegrarse de que su hermano había regresado a la casa, ahora estaba enojado porque su padre le había perdonado y le había dado otra oportunidad. El hijo mayor pensaría, bueno, si este regresa, le va a dar allí una casita a las afueras de la estancia y que se las arregle como pueda. No, le devolvió la posición de hijo. O sea, aquí quiero hacer un paréntesis y hablar a la iglesia. Nosotros como iglesia tenemos que ser una iglesia donde la misericordia, ¿sí?, nos inunde, donde el amor nos inunde. Nosotros no podemos ser una iglesia religiosa, no podemos ser una iglesia que esté señalando, una iglesia que esté juzgando la vida de los demás, de aquellos que se equivocan, de aquellos que hacen mal las cosas. Esto lo único que va a hacer es lograr, y lo vemos de hecho, de que mucha gente no quiere saber nada con Dios. Pues dicen, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Si en la iglesia te juzgan, te miran y te señalan, como que si ellos fueran solamente santos y yo un pecador. Y en realidad, como dije al comienzo, aquí somos todos pecadores que Dios nos ha dado otra oportunidad. Amén.
O sea, ninguno somos mejor que otro. El hombre nunca te va a dar otra oportunidad. Nunca te va a quitar la etiqueta de pecador. Pero el Señor es grande en misericordia. Si mucha gente ve a alguno, no, pero si ese no sabe lo que es. No, ese no va a cambiar nunca. Nunca va a cambiar. Así piensa mucha gente. Y aún muchos religiosos. Pero fíjense que la religión, en vez de acercar al hombre a Dios, lo aleja. ¿Cómo puede ser? Cuando tendría que ser al revés. Religión viene de la palabra religar. Es todo lo que une o acerca al hombre con Dios. Sin embargo, cuando nosotros miramos las religiones, parece que antes de vos entrar a un lugar religioso, te dicen, no podés hacer esto, no aquello, no lo otro, no esto, no. Y no es así. No pasa por allí el asunto. Hoy vengo a decirte que ese Dios que le dio una oportunidad al hijo pródigo es el Dios que también hoy quiere darte una oportunidad. Amén. Para esto, 3 cosas que tenemos que tener en cuenta para las oportunidades que Dios nos quiere dar. Esto era la introducción de esta reflexión. Quiero 3 puntos rápidos, ¿sí? Vamos a avanzar rápidamente. Número 1, decirle que está a tu lado. Prepárate para las oportunidades. Acuérdense que hoy les dije, prepárense. Porque cuando aparezca la oportunidad, no estoy preparado. Nunca lo invitaron a un viaje y dije, hoy no estoy preparado. Yo, hermano, si me invitan, preparo el bolso, meto todo. Sí, acá estoy, listo, vamos. Prepárate para las oportunidades. Nos dice la Escritura que David, cuando tuvo que enfrentar a Goliat, dice que él fue y no tomó una sola piedra del arroyo. ¿Cuántas piedras recogió del arroyo? 5, dice que fue al arroyo y recogió 5 piedras lisas. Amén. Fueron 5 las piedras que él tomó. ¿Por qué? Porque sabemos que si no lo mataba con la primera, la iba a pasar muy mal. Pero él se preparó, no sea cosa que no sea con la primera, que no sea con la segunda y que no sea con la tercera. Él sabía que con alguna le iba a matar a Goliat. Tenés que estar preparado para aprovechar las oportunidades. Contaba hoy la anécdota, más que nada es un testimonio real de un pastor. Ya lo he contado otras veces, pero no importa, lo vuelvo a decir. Este pastor estaba haciendo un gran trabajo con niños. Recibió la visita de unos misioneros norteamericanos. Y él los llevó y les hizo recorrer por todos los lugares donde estaban trabajando. Y entonces el misionero le pregunta, ¿y qué es lo que precisás? Y yo preciso un micro, dice, para llevar a todos los chicos. ¿Cuánto vale un micro, Julio, más o menos? 7 millones. Así que, bueno, pongamos que sean 7 millones. Estoy hablando hace muchos años atrás. Entonces el misionero le dice, bueno, precisás un micro, bueno, ¿y cuánto vale? 4 millones, le dijo. Bueno, pero pasó ahí la charla, siguieron hablando, se fue el misionero. A los 10 días le llega un cheque de 4 millones. Cuando va a la agencia se encuentra que valía 7. No le alcanzó ni para una tráfico. Bueno, capaz que sí. Pero ¿qué quiero decir? Tenemos que estar preparados. Te van a llegar oportunidades a tu vida. Y si vos no estás preparado, vas a decir cualquier cosa. Tenés que estar preparado para que cuando se aparezca la oportunidad. Miren, los griegos representaban a las oportunidades con el busto de un joven pelado, calvo, con un mechón acá adelante. Entonces de allí viene el dicho
que las oportunidades son calvas. Porque una vez que pasan, si no lo agarran de primera, del mechón que tienen adelante, de atrás, no lo pueden agarrar. Pero ese es un dicho de los griegos. Nosotros creemos que tenemos muchas oportunidades. Amén. Muchas, pero muchas oportunidades. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Primero, estar preparados. ¿No te pasó que te dicen, che, tengo un trabajo para vos, pasame un presupuesto, tenés que pintarme esta pared, 100 pesos? Después te pusiste a pintar y era para cobrarle 1000, pero como vos no estabas preparado, tuviste un mes pintando por 100 pesos. Tremendo. Tenés que estar preparado, vos tenés que saber, tenés que manejar. No sé en qué rubro te movés vos, pero en el rubro donde vos te movés, vos tenés que estar preparado. Amén. Y si te podés preparar en otras cosas, mejor todavía. Número 2, resiste a rechazar la idea de las nuevas oportunidades. El siervo de Elías volvía y le decía a Elías, no hay nube. ¿Todos recuerdan? Cuando Elías se puso a orar para que llueva, un día, un cielo celeste, hermoso, sin nubes, sin nada. Y allí se puso Elías para orar para que llueva. Y lo manda a sus... Fíjate a ver si pasa algo. Iba el siervo, miraba, no, el cielo estaba espectacular, un sol radiante, no pasaba nada. Pero así por 7 veces. 7 veces lo mandó a su siervo Elías para que se fije a ver si venía alguna nube. Y a lo último le dijo, sí, veo una nube que es del tamaño de la palma de una mano. Entonces ahí se levantó Elías, dejó de orar porque decía, la lluvia viene. O sea, tenemos que resistir esa idea de que no tenemos oportunidades. Este mundo ha querido instalar, vos ya estás listo. Como dije hace unos momentos, a vos ya se te pasó el tren. Vos ya no tiene sentido que sigas luchando. No, esta noche Dios está preparando esta palabra o trajo esta palabra para decirte, seguí luchando, seguí soñando, seguí creyendo, seguí teniendo esperanza, porque las oportunidades van a llegar a tu vida. Aplaudan al Señor si quieren. Debemos tener cuidado de caer en la filosofía de que si fallaste sos un perdedor. Debemos dejar de mirar a los demás y ocuparnos de nosotros y de nuestra familia. Amén. Hermanos, acá es cierto, yo escucho decir, yo vengo a la iglesia, yo no miro a nadie. Yo vengo a la iglesia y vengo a buscar al Señor. Pero hay gente que está preocupada a ver cómo vino vestido el hermano, la hermana, si hizo, si no hizo. Como les contaba hoy a la tarde, en el otro culto a los hermanos, por ahí me llaman por teléfono a las 5 de la tarde. Pastor, no está durmiendo, ¿no? ¿Por qué me pregunta si estoy durmiendo? No sé esa costumbre que tienen algunos. Pero, es más, ¿qué estaba haciendo? Es más, como que si yo ahora, hermano, yo a ustedes le pregunto qué hacen en la semana. Ya a ustedes le pregunto, a ver, Ernesto, ¿vos qué hiciste? No, yo no le pregunto a nadie. O sea, yo no me ando metiendo en la vida de cada uno. Pero hay gente, hermano, que se quiere meter en la vida de todo. Por eso nosotros tenemos que aprender a dejar de mirar a los demás y pongamos la mirada en nosotros. Muchos son profetas para las familias de otros, pero no para las suyas. O sea, tenés que meterte en lo tuyo y no en lo de los otros. Sí, a veces es fácil como, yo a veces le digo, cuando veo a algún chico inquieto que estamos ahí charlando un rato, déjamelo a mí, dámelo una semana que va a ver cómo lo... Porque vieron, nosotros con los hijos de los demás hacemos de todo, menos con los nuestros. Jesús lo dijo de una manera muy clara. Dijo, antes de sacarle la paja del ojo a tu hermano, primero sacate la viga que tenés en el tuyo. O sea, todos los que tienen ese espíritu de crítica y de juzgar, es porque ellos primero están teniendo lo que están queriéndole sacar
aunque sea muy pequeño, al otro. O sea, nos cuesta y se nos hace muy difícil dejar de mirar a los demás. Recuerdo que tenía un vecino que ya falleció, pero este vecino estaba siempre prendido a la ventana, como decía alguien por ahí. Estaba prendido a la ventana, entonces yo llegaba y él miraba por la ventana. Y un día nos fuimos como 3 o 4 días y nos vio que llegábamos con los bolsos después de ese viaje. Nos bajamos todo y se cruzó. Y vino y me dijo, vecino, dice, ¿por qué no me dijo? Dice que usted se había ido porque yo así le cuido la casa. Y yo le digo, pero no, si yo sé que usted siempre está mirando. Y me dice, ¿qué me está tratando de chusman? No, le digo, no, yo sé que usted cuida. Pero así hay gente que está mirando a ver qué hace, che. Y viste que se arman las conversaciones. Dice, ¿viste la vecina? Ayer vino con otra persona. Y ya comienzan, ¿no es cierto?, a hacerse la historia de que, vaya a saber. Pero es porque se pueden admirar la vida de los demás y no se miran a sí mismos. Número 3, persiste. Hay que persistir en cada oportunidad que Dios te da. O sea, tenés que ponerle garra, tenés que ponerle fuerza, no tenés que aflojarle. Amén. Génesis capítulo 26, no lo vamos a leer, pero allí está Isaac. Nos dice la historia bíblica ahí en el capítulo 26 de Génesis, que Isaac, él hacía un pozo y venían los enemigos y se lo tapaban. Y dijo Isaac, voy a hacer otro pozo. Hizo otro pozo y vinieron los enemigos y se lo taparon. Yo no sé qué hubiésemos hecho nosotros si al primero o al segundo ya dejamos todo. Pero él siguió otro pozo más, abrió otro pozo y vinieron los enemigos que hicieron, se lo taparon. Pero él abrió otro pozo y ya luego no vinieron más. ¿Qué quiero decir? Que muchas veces nosotros nos quedamos ahí, a un paso de la bendición, por no persistir, por no seguir luchando, por no seguir avanzando. Amén. Para ir terminando, tenemos que persistir en las oportunidades que Dios nos da hasta lograrlo. En Lucas 5 vemos la actitud de Pedro, que aunque había pasado toda la noche pescando, volvió a tirar las redes para pescar. Hacelo otra vez. Persiste hasta que obtenga la victoria. Amén. Decirle que está a tu lado, persistí. Tenés que hacerlo otra vez. Hay que hacerlo otra vez. Y quiero terminar en esta noche. Quiero terminar con Pedro. Comenzamos con Pedro hablando de esa visión que él tuvo allí en Hechos 10. Y quiero terminar con Pedro. Pero terminar con Pedro comparándolo con Judas. Pedro y Judas. Los dos eran discípulos de Jesús. Los dos caminaron con Jesús. Los dos sirvieron a Jesús. Los dos también cometieron errores. ¿Qué hizo Judas? Judas lo entregó por 30 piezas de plata al Señor. Y Pedro, ¿saben qué hizo? Lo negó. O sea, los dos se equivocaron. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia? Escuchen esto porque es importante. ¿Cuál es la gran diferencia entre Pedro y Judas? Que Judas nunca desarrolló una fe para nuevas oportunidades. Él se sintió tan mal con el pecado que había cometido que se suicidó enseguida. Hay gente que se ha frustrado tanto que llegan al punto del suicidio porque creen que no pueden volver a amar, que no pueden volver a creer y que no pueden volver a triunfar. Pero hoy, a través de este mensaje, Dios lo puso para decirte que como Pedro tenés que volver a intentarlo otra vez y otra vez y otra vez hasta lograrlo. La gran diferencia entre Pedro y Judas es que Pedro creyó que el Señor le iba a dar otra oportunidad. Amén. Y Judas no. O sea, uno terminó suicidándose y el otro terminó cumpliendo con el ministerio que el Señor le había dado.
Recuerdan que hicimos un desarrollo breve de todo lo que pasó Pedro. Cuando se hundió, cuando le negó, él experimentó, desarrolló una fe de nuevas oportunidades. Hay religiones que te cortan los pies del vamos, te condenan, te juzgan y ya no tenés más oportunidades. Y cierro con el libro de Oseas. El libro de Oseas es probablemente una de las ilustraciones más importantes de lo que estamos hablando. Oseas era un profeta de Dios. Y fíjense lo que Dios le ordena a Oseas. Dios le ordena a Oseas que vaya y que tome por mujer a una prostituta. Ese fue el llamado de Oseas. Y esa prostituta, dice la esposa de Oseas, constantemente se iba detrás de sus amantes. Y Oseas, cada vez que él intentaba o quería dejar a esta mujer, Dios le decía: ve y búscala, porque la relación que vos tenés con ella es una relación, o es una comparación, una ilustración de la relación que yo tengo con mi pueblo. Así como esta mujer se iba detrás de sus amantes, así mi pueblo, decía Dios, se va detrás de sus dioses, sirviendo a dioses que no eran dioses. Hermanos, creo que no era nada fácil, no habrá sido nada fácil para Oseas. No solamente para Oseas, en este caso porque le tocó el tema de la familia, pero a cada uno de los profetas Dios les hizo vivir en carne propia su mensaje. A Jeremías, por ejemplo, Dios le ordenó que se quede soltero. A Isaías, Dios le dio hijos, y cuando él llamaba a cada uno de esos hijos, era un mensaje para el pueblo. Ezequiel, y así podemos seguir hablando de cada uno de los profetas, de cómo ellos vivenciaban en su propia vida el mensaje para el pueblo. ¿Es esto, cuando hablamos de las nuevas oportunidades, a pesar de nuestros errores y de nuestros pecados, es esto una licencia para pecar? Solo si sos loco, porque la gracia nos lleva al arrepentimiento. Amén. Al ver el amor de Dios que no nos destruye por nuestros pecados, sino que por el contrario nos levanta, nos limpia y nos da una nueva oportunidad, no nos queda otra más que apreciar esa oportunidad. Y esto lo podemos ver en el perdón que se dan en un matrimonio, una esposa y un esposo, luego tal vez de una infidelidad, luego tal vez del adulterio. No hay nada más sanador y restaurador que el perdón que uno se otorga. Y eso puede ser real cuando solamente Dios está en el corazón de una persona. Yo no sé cómo ha sido tu vida, si vos has sido de aquellos que has dado oportunidades. O no sé si sos de aquellos a los que le dieron oportunidades. Cada uno podemos estar, o tal vez estamos en los dos lados, ¿no? Nos han dado oportunidades o le hemos dado oportunidades a otros. Dios nos va a seguir dando oportunidades mientras estemos en esta vida, mientras estemos en el tiempo de la gracia. Vamos a tener oportunidades. Es cierto, llegará un día en el cual no quiero que ninguno lo llegue a experimentar. Porque si pensamos, no sé, en Noé, cuando él construyó el arca, y él predicó durante 120 años un mensaje de salvación. Y la gente se burlaba y se reía de Noé. Noé, vos estás loco. ¿Cómo vas a hacer un arca si nunca llovió? Lo estás haciendo en medio del desierto. ¿De dónde va a salir el agua para que ese arca flote? Pero luego llegó el día en que la puerta de ese arca se cerró y ya no había más oportunidad. Los hombres fueron y golpeaban. ¿Saben? Dicen que ¿por qué fue Dios el que selló la puerta del arca? Porque si bien Dios es misericordioso, Dios es clemente,
pero Dios es justo. Si hubiese sido por Noé, capaz que Noé abría la puerta para que suban todos. Pero Dios dijo, no, hasta aquí llegó. Ya no hay más oportunidad. Pero para eso falta, va a llegar un día. Mientras tanto, nosotros tenemos que aprovechar todas las oportunidades que tenemos. Se nos van a dar oportunidades. Pero ojo, y acá quiero dejarles esto también. Nosotros seamos de aquellos que damos oportunidades a los demás. Yo les invito a que se pongan de pie, por favor. ¿Está bueno o no está bueno? ¿A cuánto le gustan las oportunidades? Que nos den oportunidades. Pero también vamos a ser de aquellos que vamos a dar oportunidades. Van a ver que la vida se va a tornar de una manera distinta, diferente. Cuando hay oportunidades, repito, hay esperanza, hay posibilidades de cambios, hay alegría, hay gozo. Ahora, cuando no hay esperanza, vivimos por vivir. Perdón, cuando no hay oportunidades, vivimos por vivir. Es más, a veces, no sé si a ustedes les pasa, pero en el matrimonio, por ejemplo, si no nos sabemos dar oportunidades todos los días, yo creo que es algo de todos los días, ¿sí o no? Cada día, hermanos, que amanece, es una nueva oportunidad que nos estamos dando el uno al otro, ¿sí o no? Es una nueva oportunidad para demostrarle el amor a la persona que queremos. Ya sea nuestro esposo, nuestra esposa, nuestro hijo, nuestro nieto. Cada día es una nueva oportunidad. Como dice el profeta, que sus misericordias son nuevas cada día. Nuevas misericordias, nuevas oportunidades. Qué distinta que va a ser nuestra vida si lo aplicamos en nosotros y en nuestros seres queridos. Cierren sus ojos, por favor. Cierren sus ojos. Y dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor por la oportunidad que Él te dio. El hecho de que estés acá esta noche es porque Dios te ha dado la oportunidad. Dios te ha dado una oportunidad para que vos le adores, para que vos le sirvas, para que vos le busques. Y en la medida que vos experimentás el amor y la misericordia de Dios, Dios también está tocando tu corazón. Y seguramente en este lugar hay personas, escuchen bien esto, seguramente en este lugar hay personas que tienen que darle oportunidades a otros. Yo no sé quién es. Yo sé que tal vez vos me podés decir, pero pastor, usted no sabe lo que me hizo esa persona. ¿Cómo le voy a dar una oportunidad? ¿Cómo le voy a dar otra oportunidad? Si ya le he dado tantas oportunidades. Dios te ama. Dios te sigue amando. Y Él te va a seguir dando nuevas oportunidades. Y si nosotros queremos disfrutar de una vida plena, vamos a tener que aprender también a dar oportunidades a los que nos rodean. Nuestro corazón tiene que ser como el corazón de Dios. El corazón que no da nuevas oportunidades. Escuchen esto, por favor. El corazón que no da nuevas oportunidades es un corazón que se cierra, porque no da oportunidades. Y ese corazón que se cierra es un corazón que se endurece. Y entonces, por lo tanto, no da nuevas oportunidades. Por lo tanto, no puede dar amor, no puede transmitir fe y no puede transmitir esperanza. Pero el corazón que da nuevas oportunidades es un corazón que es como el corazón de Dios, que está lleno de amor. Hermanos, pensemos cómo va a ser nuestro corazón. Hay un poder ilimitado en el amor que Dios pone cada día en nuestro corazón. Yo les desafío y les animo a que podamos caminar
en el amor de Dios. Y entonces vamos a saber dar oportunidades. Cuando alguien te falle, cuando alguien te fracase, cuando alguien haga algo que no te agrada, no te sorprendas, sino dale otra oportunidad. Dale un fuerte aplauso al Señor. Terminamos esta noche. Dios los bendiga, Dios los bendiga, Dios los bendiga, Dios los bendiga. Dios los bendiga, Dios los bendiga. Aleluya. Fuerte.